Antes de empezar, es indispensable conocer los componentes constituidos por el sistema de embrague, comenzando con el volante de inercia. El volante de inercia o volante motor es uno de los componentes principales del tren motriz del vehículo y su principal función es la de regular el giro del cigüeñal evitando vibraciones y junto al embrague transmitir el movimiento de giro del motor a la caja de cambios. Como podemos observar en la imagen, las partes que tiene el volante de inercia, la cual es la corona, el cojinete descentrado del embrague, la superficie de presión del embrague, el cual irá conectado directamente al cigüeñal. El plato de presión del embrague es un elemento clave del sistema de fricción que conforma el volante motor y el disco de embrague. Su cometido es el de interrumpir y restablecer el flujo de fuerza del motor hacia la caja de cambios, y su accionamiento se beneficia de la asistencia del sistema de desembrague. Se encuentra fijado al volante a través de los tornillos de la carcasa y transmite el par motor al árbol de entrada de la caja de cambios mediante el disco de embrague. Como se puede observar en la imagen, tenemos lo que es el literal 8 como la cubierta, el literal 7 como las espigas, el literal 5 como el muelle de diafragma, el literal 4 como plato de presión o mordaza y el literal 6 como anillos de apoyo. El embrague se trata de un elemento mecánico que transmite la potencia del motor a la propia caja de cambios del vehículo y permite que de una manera manual se pueda separar o unir el giro del motor del coche a la transmisión, liberando así el movimiento hacia las ruedas motrices, si en ese momento hay una marcha engranada, por supuesto. Es muy importante saber que principalmente existen embragues mecánicos y embragues hidráulicos. En este último tipo, la transmisión del movimiento del pedal se va a producir aplicando presión hidráulica. Aquí se va a utilizar principalmente lo que es el aceite para unir las dos piezas principales. En el embrague mecánico, el movimiento se va a transmitir a partir del accionamiento de un cable. Existe un tercer tipo de embrague y también es muy poco usado, que es el embrague electromagnético. En ellas la transmisión del movimiento se va a producir a partir de la acción de unos campos electromagnéticos. Horquilla del embrague. La horquilla del embrague es un elemento central de la instalación del sistema de embrague. Por un lado de la horquilla está unido al vástago del cilindro receptor o bombín de accionamiento del sistema de embrague. Y por otro lado, o la otra punta de la horquilla, está conectado al rulimán del sistema de embrague o cojinete. La horquilla del sistema de embrague es muy fundamental en el accionamiento de acople y desacople del embrague, ya que con ayuda del bombín de accionamiento permite mover al rulimán del embrague empujando al diafragma del plato de presión, permitiendo el acople y desacople del disco de embrague con el volante de inercia. Rulimán, cojinete o rodamiento del sistema de embrague. Esta pieza trabaja conjuntamente con el elemento que lo acciona, en este caso sería la horquilla, permitiendo acoplar y desacoplar el motor de la caja de cambios. Cuando el rodamiento de embrague se encuentra en la posición en la cual libera al disco, es cuando se produce el desacople entre la caja y motor, permitiendo que a las revoluciones adecuadas se puedan introducir los cambios que optimizan la marcha del vehículo. En otras palabras, este elemento es el que ejerce presión con ayuda de la horquilla en el diafragma del plato de presión, permitiendo el desacople del motor o par motor con la caja de cambios. Este elemento, como se dijo, es un rulimán, lo cual está en constante movimiento
pero a la vez se ejerce fuerza con él. ¿Para qué sirve un embrague dentro de un auto? Es el encargado de separar o juntar el movimiento giratorio del motor con ayuda del cambio de las marchas. Es el primer elemento que se encarga de que la fuerza del motor generada la transmita hacia las ruedas. ¿Cómo funciona el embrague? Existen tres posiciones dentro del funcionamiento del embrague, que son: posición de embrague, es cuando el disco está acoplado, transmitiendo así la potencia por completo al embrague y vinculándolo a las ruedas y al motor. Posición de desembrague, es cuando se pisa el pedal de embrague, por lo tanto el disco se encuentra desacoplado. En esta posición se deben realizar los cambios en la marcha. Posición transitoria, es la fase entre las dos posiciones anteriores donde el embrague se ocupa de suavizar los choques mecánicos para que el cambio en la marcha no se realice bruscamente ni la inercia genere daños en el motor o la caja de cambios. Teniendo en cuenta lo que hemos explicado, podemos hacernos una idea de lo que ocurre. Arrancamos el coche con el embrague pisado, el volante de inercia comienza a girar solidario con el disco de embrague y la carcasa del plato de presión. Al nosotros poner la primera marcha y soltamos poco a poco el pedal del embrague, liberamos de forma gradual la presión sobre el muelle de diafragma del plato de presión, acercando poco a poco la superficie del disco de embrague con el del volante. En cuanto empiecen a rozar entre sí, el movimiento del motor pasa a transmitirse a la caja de cambios. Este movimiento se transmite al eje primario de la caja de cambios, porque el disco de embrague está conectado al plato de presión, además de al volante del motor. Cuando cambiamos de marcha, el plato de presión vuelve a desacoplarse del disco de embrague, momento en el que empleamos para seleccionar otra marcha. En este momento no se transmite potencia al eje de la transmisión porque el plato de presión está separado del disco del embrague, no aplicándose a fuerza al eje primario de la caja de cambios. Muy buenos días, ¿en qué le podemos servir? Buenos días, amigo. Vengo para que por favor me ayude revisando. Tengo problemas en el embrague. Bien, ayúdeme con sus datos, por favor. Claro, Nombre. con mucho gusto. Cristian Vallejo para servir. En este momento vamos a proceder a hacer la prueba estática que consiste en poner la marcha más larga e ir soltando el embrague poco a poco hasta que el vehículo se logre apagar. Y en este caso, si el embrague está malo, el carro comenzará como a caminar. Y si está bueno, el vehículo se apaga enseguidamente. Como se pudo observar, se procedió a embancar el vehículo para poder sacar las ruedas. Luego de haber hecho la prueba estática, podemos observar que el vehículo contiene un motor transversal, el cual fue necesario embancar el vehículo para poder sacar la rueda y tener espacio para poder sacar el eje de la caja de cambios. Luego de haber acabado el procedimiento de sacar las ruedas delanteras, se procede a realizar una observación en todo el motor, buscando la forma de tener espacio para alcanzar a la caja de cambios o al cascarón del embrague. En este caso se tiene que desmontar la batería y buscar cualquier elemento electrónico o cañerías que estén conectadas a la caja, para luego tener facilidad y acceso a los pernos que lo sujetan. Con ello nos facilitaría llegar al siguiente paso, que es aflojar pernos de la caja. Listo, un punto clave para el desconectar la batería: se tiene que comenzar primeramente por el borde negativo y luego por el positivo. Debido a que si se realiza la desconexión por el borde positivo, se puede ver algún corto o algo y podemos dañar el eco del vehículo.
Luego de haber desmontado la batería, se tiene acceso a la base o el soporte de la batería, lo cual toca desmontar para tener nuevamente acceso hacia la caja. A continuación vamos a zafar los pernos del axial de la dirección y de la rótula con el fin de separar la caja de cambios del eje.
Ahorita vamos a proceder a bajar la caja. Después de haber desmontado la caja, se procede a hacer una limpieza interna y externa de la caja de cambios. Aparte se le saca la base donde sujeta la horquilla para cambiarla, ya que este modelo te permite que la horquilla sea cambiada. Y igualmente al rulimán del embrague. Una vez aquí ya retirado el plato de presión, aquí tenemos los 6 pernos que nos sostienen al plato de presión y podemos verificar si el volante tiene alguna rayadura. En este caso está completamente liso. Aquí ya tenemos el disco de embrague que lo sacamos junto con el plato de presión y vamos a proceder a hacer 4 medidas para medir la profundidad de los forros. Vamos a hacer 4 medidas en cruz, en la parte superior, inferior y en los laterales. Esto con ayuda de un medidor pie de rey. Al momento de descoplar o desmontar la horquilla y el rulimán del embrague, se vio que tiene un desgaste excesivo en la horquilla. Es donde va sujetado o acoplado la rulimán del embrague. Por lo cual, en este caso, viendo el desgaste excesivo, se necesita cambiar obligatoriamente. Ya luego de haber limpiado el caparazón del embrague, se procede a lubricar las partes donde existe fricción. En este caso es en donde se mueve el rulimán y la horquilla del embrague. Después de haber hecho el procedimiento de limpieza tanto en el embrague y en el volante de inercia, se procede ya a montar el nuevo kit de embrague, tanto el disco y el plato.
Listo, luego de haber puesto el plato con el disco de embrague en su interior, se realiza la respectiva calibración o se centra. El disco de embrague tiene que estar centrado con el plato de presión para que el embrague y el eje estriado puedan entrar fácilmente. Para que se quede centrado simplemente se toma 3 puntos donde se pueda tocar tanto el plato de presión y el disco. Se toma 1, 2, 3. Y en esos 3 puntos la distancia que tiene que tener entre el plato y donde asienta en el disco de embrague tiene que ser igual. En este caso ya está centrado y se seguiría al ajuste de los pernos. En este caso tiene que hacer un ajuste en X para que el plato ajuste o apresione el disco de embrague de igual manera o en cada punto de la misma forma y en la misma fuerza.